secundaria primer grado. Ciencias. Biología. Huele rico, pero sabe mejor. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión titulada Huele rico, pero sabe mejor, de su asignatura de Ciencias Biología. Recuerden que soy la maestra Ana Gabriela Martínez San Juan. Y estoy muy contenta de compartir este espacio con mi compañero, el maestro Raúl Hurtado Pérez. Con el gusto de siempre, saludo a todas nuestras alumnas y alumnos quienes puntualmente nos acompañan en cada sesión. Me encuentro en la plaza principal de Tonalá, Jalisco, lugar donde se estableció la ciudad de Guadalajara por segunda ocasión, hace casi 500 años, en el año de 1533, desde donde les informo el aprendizaje esperado del día de hoy. Explica la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo. En esta ocasión nos enfocaremos en el propósito de describir la percepción de los órganos de los sentidos, gusto y olfato. Por supuesto, maestro Raúl. Recuerden tener al alcance sus útiles escolares para tomar nota de cada uno de los datos que estoy segura serán muy interesantes para ustedes. Es importante que estén muy atentas y atentos porque el maestro Raúl, a lo largo de sus intervenciones, nos mostrará las letras que formarán las palabras que integraremos a nuestro abecedario biológico. Todo ser vivo tiene la capacidad de relacionarse con su entorno al identificar todo tipo de información que provenga de este y proporcionando a su vez una respuesta. A esto se le conoce como vida de relación y es representado por la irritabilidad, la cual es la capacidad de todo individuo de dar respuesta positiva o negativa a un estímulo recibido. En la llamada vida de relación participan tres elementos de suma importancia. Receptores, quienes están representados por los órganos de los sentidos y son aquellos quienes reciben todo estímulo interno o externo al organismo y los envían al sistema nervioso central para su procesamiento. Sistema nervioso central, el cual está identificado principalmente por la médula espinal y el encéfalo, donde se lleva a cabo la función de coordinar y emitir respuestas a los estímulos recibidos por los receptores. Efectores. Estos están representados por las glándulas y los músculos, quienes llevan a cabo la ejecución de las respuestas emitidas por el sistema nervioso central ante la información o estímulo recibido. Entendemos, pues, que son los órganos de los sentidos quienes se encargan de recibir toda información que provenga del entorno, tanto externo como interno, en el que todo individuo lleva a cabo su vida de relación. El sistema nervioso central siempre ha de emitir una respuesta lenta o rápida, inmediata o a largo plazo, positiva o negativa, pero imprescindible para mantener una excelente vida de relación de todo organismo. Cabe mencionar que si bien el sentido del oído se percibe a través del órgano de los sentidos conocido de manera idéntica, esto es por el oído, no es lo mismo en los demás casos, donde el sentido del gusto se percibe en el órgano denominado como lengua, el tacto a través de la piel, la vista mediante los ojos y el olfato mediante la nariz. Desde el momento mismo en que despertamos en nuestra cama, nuestros sentidos entran en función. Identificamos la luz del sol, el olor del desayuno, la textura de las sábanas de nuestra cama o el canto de las aves matutinas, el sabor de las frutas. Todo esto se percibe gracias al entorno, a los órganos de los sentidos y al sistema nervioso central.
La capacidad de percibir sonidos, sensaciones táctiles, imágenes, sabores y aromas son permanentes en nuestro organismo. Y los 5 sentidos le permiten aprender y tomar decisiones sobre el mundo que lo rodea. Los órganos de los sentidos captan sensaciones que se interpretan en el cerebro. Por tal motivo, toda la información que se recaba nos permite oír, aprender, así como tomar decisiones oportunas y concretas. Los órganos de los sentidos del cuerpo están conectados directamente con el cerebro mediante nervios sensoriales, los cuales le envían información mediante impulsos electroquímicos. El color, el olor, el sonido, el sabor, así como la forma o la textura percibidos, ayudan al cerebro a determinar todo lo que nos rodea. En esta sesión nos enfocaremos específicamente en el sentido del gusto y el sentido del olfato. Así que, en primera instancia, nos enfocaremos en el sentido del gusto. Seguramente han percibido lo dulce de un caramelo, lo amargo del café o lo salado de unas papas fritas, así como lo ácido del limón, entre otros sabores. Todo esto se puede percibir gracias al sentido del gusto. A muchos de nosotros nos gusta ingerir y deleitarnos con platillos de sabores exquisitos. Nos agradan platillos con sabores con los que grandes chefs buscan satisfacer nuestro paladar. Nos deleitamos al verlos, olerlos y obviamente al degustarlos. Cuando hablamos de una comida o bebida que nos es muy agradable, no podemos evitar el producir saliva de más de manera inmediata. O como comúnmente decimos, se nos hace agua la boca. De hecho, seguramente en este preciso momento ya empiezas a producir saliva en exceso. Lo mismo sucede cuando al masticar los alimentos se mezclan con la saliva, formando el bolo alimenticio o comúnmente llamado bocado, mientras que la lengua se ocupa de reunir datos sensoriales sobre el sabor de la comida ingerida. Las miles de protuberancias en la superficie de la lengua se conocen como papilas gustativas y son quienes se ocupan de transmitir al cerebro los sabores que se perciben. Las papilas se encuentran en permanente renovación, manteniendo así en perfecto estado el sentido del gusto, semejante a la renovación de células epiteliales de la piel. Todo alimento introducido en la boca es disuelto por las enzimas contenidas en la saliva. Ya reducidos a simples moléculas, ingresan a las papilas gustativas a través de poros que hay en la lengua. En el interior de cada una de las cerca de 10.000 papilas gustativas que contiene la lengua, se encuentran más de 40 células especializadas con las que se enlazan las moléculas provenientes de los alimentos, generando así impulsos sensitivos, los cuales son interpretados por el cerebro como señales que permiten reconocer sabores de alimentos y reconocer el tipo de alimento ingerido. A través de las papilas gustativas, ubicadas en diversas zonas de la lengua, podemos detectar 5 sabores básicos perfectamente identificados por el cerebro: dulce, salado, amargo, ácido y umami, término proveniente del japonés que significa sabroso o agradable, como el sabor de la salsa de soya usada en la comida oriental o como el sabor que proporciona el glutamato de sodio que se usa para darle un sabor agradable a diferentes productos que consumimos habitualmente. Cabe mencionar que anteriormente se consideraba que el sabor dulce y salado eran detectados por las papilas gustativas de la punta de la lengua, el sabor amargo por las papilas de la zona posterior, mientras que los sabores ácidos y umami por las zonas laterales e intermedias de la lengua.
aunque recientemente investigadores del Instituto de Neurobiología de la UNAM han señalado que la identificación de sabores es de manera más uniforme por las papilas de toda la lengua. Por consecuencia, al ingerir la comida, los sabores proporcionados por las sustancias contenidas en los alimentos se mezclan al masticar y deglutir, al mismo tiempo que los nervios sensoriales informan al cerebro. El sabor es la percepción y sensación que producen los alimentos u otras sustancias en nuestro cerebro, así como el gusto de cada quien. Se afirma que está determinada en 80% por el olfato y el 20% restante por el paladar y la misma lengua. Es por eso que cuando una persona está congestionada, no logra identificar los sabores con suficiente claridad. Antes de continuar, les pedimos que identifiquen el olor que perciben en este momento. ¿Ya lo reconocieron? ¿Qué aroma es? ¿Cómo lo identificaron? Bueno, pues lo que acaban de hacer lo lleva a cabo otro de los órganos de los sentidos. Y efectivamente, ahora nos referimos al olfato. El olfato es el sentido que se encarga de detectar y procesar los olores. Al igual que el gusto, el olfato se clasifica como un sentido quimiorreceptor, porque responde a sustancias químicas en soluciones. Los quimiorreceptores son estimulados por sustancias odorantes que son compuestos químicos volátiles, presentes en el aire y que se perciben al inspirar. La cavidad nasal está dividida por el tabique en dos orificios nasales o narinas. La mucosa que recubre el interior de estas fosas se llama pituitaria y se divide en dos. La pituitaria roja, que se encuentra en la parte interior, está muy vascularizada, por lo que adopta un tono rojizo característico. No tiene función olfativa, sino que cumple la función de calentar, humedecer y filtrar el aire antes de que pase al interior de la vía aérea superior y pulmones. La pituitaria amarilla o área olfatoria, que se localiza en la parte superior y es la encargada del sentido del olfato, ya que cuenta con células especializadas que contienen receptores olfativos. Otra estructura que compone a la cavidad nasal es el bulbo olfatorio. Recuerden que es una pequeña estructura que se encuentra en la parte inferior del encéfalo y se encarga de captar y procesar la información proveniente de los receptores odoríferos situados en la pituitaria amarilla. El ser humano posee dos bulbos, uno en cada hemisferio del cerebro. El bulbo olfatorio es considerado el principal núcleo de procesamiento de la información olfativa. Participa en gran medida en la capacidad de distinguir entre diversos tipos de olores. Gracias, maestro Raúl. Ahora conozcamos las principales funciones del sentido del olfato. Identificar una gran variedad de olores, donde el Laboratorio de Neurogenética de la Universidad de Rockefeller en Nueva York, Estados Unidos, ha calculado que el ser humano puede detectar más de 10,000 olores diferentes. Aunque esta cifra está sujeta a discusión por algunos especialistas en el tema, donde el Dr. Keller del mismo laboratorio considera que se pueden detectar más de 1 billón de olores. Aún no se clasifican con exactitud los diferentes olores que puede percibir el ser humano, pero algunos investigadores establecen algunas categorías básicas: fragante, leñoso, frutal, químico, mentolado, dulce, quemado, cítrico, podrido y acre o rancio. Colaborar con el sentido del gusto en la percepción de los sabores de los alimentos y
participa en la supervivencia del ser humano, pues le proporciona la capacidad de percibir olores desagradables que generalmente se asocian a sustancias nocivas, gases contaminantes y alimentos en descomposición. Además, ayuda a relacionar el olor con el recuerdo de lo que representa. ¿Les ha sucedido entonces que cuando perciben un aroma, como por ejemplo un perfume, traiga a su mente sucesos vividos en el pasado? Algunos olores pueden evocar recuerdos significativos y se cree que es el bulbo olfatorio en el cerebro el que provoca que los olores desencadenen esos recuerdos emocionales, ya que se conecta con el cerebro en dos lugares específicos: la amígdala y el hipocampo, regiones que están relacionadas con las sensaciones, emociones y la memoria. Así que, debido a que el olfato es el único sentido que intercomunica esas regiones, explicaría la razón del por qué los olores y fragancias pueden evocar emociones y recuerdos. Muy cierto, maestro Raúl. En ocasiones he percibido el aroma de un perfume y me acuerdo de inmediato de un amigo que tuve en el pasado. Así es, maestra Ana Gabriela. Además, es muy difícil que el cerebro tome decisiones con base a la información emitida por un solo sentido, por lo que frecuentemente actúan en conjunto para crear sensaciones fuertes. Por ejemplo, el sabor es considerado como la combinación del gusto y del olfato, por lo que es muy difícil que alguien logre degustar con agrado un alimento sin percibir su aroma. A esto se le conoce como olfato retronasal. Es fácilmente comprobable si una persona tapa su nariz al comer. Sin embargo, puede percibir con mayor facilidad el sabor si se mastica despacio con la finalidad de que la nariz detecte el aroma. Pero, ¿cómo se perciben los olores? En este proceso interviene el sistema nervioso central y ocurre de la siguiente manera. Para estimular los receptores olfatorios es necesario que las sustancias sean volátiles y que sean solubles en agua para disolverse con la mucosidad y así llegar a las células olfatorias. El olor entra por la cavidad nasal y llega a la pituitaria amarilla para estimular a los receptores sensoriales. El moco transporta las moléculas aromáticas a los cilios con ayuda de proteínas fijadoras. Estos transmiten un impulso nervioso al bulbo olfatorio y después a los centros olfatorios de la corteza cerebral, donde se interpretan los olores. La información llega al sistema límbico y al hipotálamo, regiones cerebrales muy antiguas que son fundamentales en el procesamiento de la memoria y la información emocional. Cabe señalar que cada lóbulo encefálico presenta localizaciones cerebrales, las cuales son los centros de funcionamiento de las actividades diarias. Así encontramos el centro visual en el lóbulo occipital, el auditivo en el lóbulo temporal, el gusto y el olfato en el lóbulo parietal y la zona motora o de movimiento se encuentra en el lóbulo frontal. Por lo regular, se da el caso de que un sentido disminuye o desaparece, fortaleciendo a los otros 4, ayudando a que el cerebro forme una imagen completa de su entorno. Si se pierde la visión, sucede frecuentemente que el sentido del olfato y la audición se incrementen sustancialmente. La sordera o discapacidad auditiva provoca que se agudicen los sentidos del tacto y de la vista. Completamente de acuerdo con usted, maestro Raúl. Por lo tanto, podríamos concluir
que el sistema nervioso, entre otras funciones, relaciona al cuerpo tanto con su exterior como en el interior y a partir de ello procesa, coordina y regula las funciones y actividades de nuestro cuerpo. Lo anterior ocurre a partir de la recepción de los estímulos hacia los centros de control que se encuentran en el encéfalo, donde se procesan y emiten las respuestas adecuadas para cada situación. Los receptores de estímulos externos se perciben a través de los órganos de los sentidos. En esta sesión tuvimos la oportunidad de hablar sobre dos de ellos: el gusto, percibido a través de la lengua, y el olfato a través de la nariz. No podemos percibir un sabor si el alimento ingerido no es disuelto por la saliva, pero tampoco podemos percibir un aroma u olor si este no se disuelve en la mucosa nasal. Las células gustativas se encuentran en las papilas de la lengua y se han identificado 5 categorías diferentes de sabores: dulce, salado, cítrico, amargo y umami. Aunque en ocasiones se pueden percibir sabores extraños, que son la combinación de 2 o más de los sabores antes mencionados. Los receptores olfativos que se comunican con el sistema nervioso central se encuentran en la parte superior de la cavidad nasal, que corresponde a la pituitaria amarilla. Las vías olfatorias están vinculadas al sistema límbico, estimulando recuerdos que provocan respuestas emocionales. En definitiva, el gusto y la apreciación de los alimentos están influidos por el sentido del olfato, así como por la temperatura y la textura de los alimentos. Todo esto se estudia en la llamada química de los alimentos. Este es el reto. Ahora lo retamos a divertirse jugando con su familia a ojos que no ven. Para ello, 2 adolescentes llamados Marely y Carlos nos mostrarán cómo realizarlo. Observemos el siguiente video. Cubrir los ojos de cada participante con una venda. Se les ofrecerá oler o probar diversos objetos, los cuales pueden ser líquidos, frutas, alimentos u otros. Deberán identificar los distintos aromas y sabores que se les ofreció a oler o a probar en un máximo de 15 segundos. Ganará quien logre identificar más sabores y olores. Abecedario biológico. Estoy seguro de que con este reto pasarán momentos muy divertidos en familia. Pero ahora veamos si lograron identificar las palabras que agregaremos a nuestro abecedario biológico. Fueron 2 palabras. ¿Las identificaron? ¡Excelente! Los conceptos son gusto y olfato. Por favor, anótenlas, ilústrenlas
y defínanlas. Hemos concluido. Estuvimos muy contentos de ser sus maestros el día de hoy. Se despide de ustedes la maestra Ana Gabriela Martínez San Juan. Y yo, el maestro Raúl Hurtado Pérez, me despido. Me dio mucho gusto compartir esta sesión con usted y con todas nuestras alumnas y alumnos, deseando contar con su presencia en otra sesión de Ciencias Biología. Me despido desde un restaurante de comida típica jalisciense en Tonalá, Jalisco, donde estoy por degustar una exquisita carne en su jugo. ¿Gustan? Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar